Bienvenido al nuevo vídeo. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo ayuda a que este contenido siga creciendo. Empezamos la llegada que lo cambió todo, 1492. En el otoño de 1492, cuando el mundo conocido por los europeos aún terminaba en mapas incompletos y mares llenos de monstruos imaginados, las carabelas comandadas por Cristóbal Colón avanzaron lentamente hacia una isla que cambiaría para siempre el destino de un continente entero. Tras tocar tierra en las Bahamas, la expedición continuó navegando hacia el suroeste hasta que, el 28 de octubre de 1492, Colón avistó por primera vez las costas de Cuba. Una tierra exuberante, verde, inmensa y silenciosa, muy distinta a todo lo que había visto antes. Al desembarcar, Colón quedó profundamente impresionado. En sus diarios escribió una frase que pasaría a la historia: «Es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto». Ante él se extendían ríos de aguas claras, montañas cubiertas de vegetación, llanuras fértiles y una naturaleza que parecía inagotable. Para el navegante europeo, acostumbrado a los paisajes más áridos del Mediterráneo y la península ibérica, aquella isla era casi un paraíso terrenal. Sin saberlo, acababa de poner el primer pie europeo en un territorio que llevaba miles de años habitado y organizado por pueblos indígenas con sus propias culturas, lenguas y visiones del mundo. Los primeros encuentros entre los europeos y los habitantes originarios de Cuba, principalmente los taínos, estuvieron marcados por la curiosidad mutua. Los indígenas se acercaron sin hostilidad, observando con asombro a aquellos hombres de piel clara, vestidos con metal y telas extrañas, que llegaban en enormes casas flotantes. Para los taínos, aquellos visitantes no parecían inicialmente enemigos. Algunos incluso los interpretaron desde claves espirituales como seres llegados de otro mundo. Para los españoles, en cambio, los indígenas eran vistos como súbditos potenciales, almas por evangelizar y, sobre todo, como parte de una tierra que podía ser reclamada en nombre de la corona. La incomprensión cultural fue inmediata y profunda. Los europeos no entendían la organización social indígena, basada en el cacicazgo, la cooperación comunitaria y una relación espiritual con la naturaleza. Tampoco comprendían que el oro, tan obsesivamente buscado por Colón y sus hombres, no tenía para los taínos el mismo valor económico ni simbólico. Para los indígenas, el oro era un elemento decorativo o ritual, para los recién llegados era la clave del poder, la riqueza y el prestigio en Europa. Esta diferencia de valores sembró desde el primer momento una tensión invisible pero irreversible. Colón recorrió parte de la costa cubana convencido de que había llegado a una región cercana a Asia, quizá a las tierras del Gran Khan. Esa creencia le impidió entender plenamente el lugar en el que se encontraba, pero no frenó su impulso de posesión. En nombre de los reyes católicos, tomó simbólicamente control de la isla, sin consultar ni comprender a quienes la habitaban desde hacía generaciones. Aquel acto, aparentemente formal y lejano, marcó el inicio del dominio europeo en Cuba y el comienzo de un proceso histórico que transformaría radicalmente la vida de sus pueblos originarios. Aunque en 1492 aún no existía una conquista militar abierta ni asentamientos permanentes en la isla, la llegada de Colón fue el primer eslabón de una cadena de acontecimientos devastadores. Tras él llegarían más expediciones, soldados, colonos y misioneros. Con ellos vendrían nuevas enfermedades desconocidas para los indígenas, sistemas de trabajo forzado, imposiciones religiosas y una reordenación total del territorio y de la sociedad. Lo que comenzó como un encuentro cargado de asombro y curiosidad se convertiría, con el paso de los años, en sometimiento, resistencia y sufrimiento. La llegada de Colón a Cuba no fue solo un descubrimiento geográfico desde la perspectiva europea, fue sobre todo el choque de dos mundos que no se entendían entre sí. Para Europa significó la expansión, la riqueza y el inicio de un imperio transatlántico. Para los pueblos indígenas de Cuba, marcó el principio del fin de su mundo tal como lo conocían.
En ese momento fundacional de 1492, bajo cielos tranquilos y aguas cristalinas, comenzó una historia compleja, dolorosa y decisiva, que aún hoy sigue dejando huella en la identidad cubana y en la memoria de todo el continente americano. Cuando los europeos comenzaron a asentarse de forma permanente en Cuba, el destino del pueblo taíno ya estaba marcado, aunque todavía nadie podía imaginar la velocidad ni la magnitud de la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. En apenas unas décadas, una civilización completa con su lengua, su espiritualidad, su organización social y su memoria ancestral sería prácticamente borrada del mapa, no por una sola causa, sino por una combinación letal de enfermedades, explotación extrema, violencia sistemática y deshumanización. Fue un colapso silencioso, rápido y devastador. El primer golpe no llegó con las espadas, sino con los cuerpos. Los europeos trajeron consigo enfermedades desconocidas en el mundo indígena: viruela, sarampión, gripe, tifus. Los taínos no tenían defensas inmunológicas frente a estos males, y las epidemias se propagaron como incendios incontrolables por aldeas enteras. Hombres, mujeres y niños morían en cuestión de días. No había explicación posible dentro de su cosmovisión, los dioses parecían haberlos abandonado y los rituales no detenían la muerte. Antes incluso de que la dominación se consolidara plenamente, la población indígena ya estaba siendo diezmada por una catástrofe biológica sin precedentes. A esta tragedia sanitaria se sumó pronto la explotación económica. Los colonizadores necesitaban mano de obra para extraer oro, cultivar la tierra y sostener los primeros asentamientos. Así nació el sistema de la encomienda, una institución presentada oficialmente como un método de protección y evangelización, pero que en la práctica funcionó como una forma de esclavitud encubierta. Los taínos eran repartidos entre encomenderos españoles, obligados a trabajar jornadas extenuantes, sin descanso, mal alimentados y sometidos a castigos físicos. Muchos morían de agotamiento, otros desesperados huían a los montes o se quitaban la vida antes que seguir viviendo bajo ese régimen. La ruptura del mundo taíno fue total. Al ser arrancados de sus comunidades, se destruyó la base misma de su organización social, los caciques perdieron autoridad, las redes familiares se fragmentaron y los rituales religiosos fueron prohibidos o ridiculizados. La imposición del cristianismo no fue un diálogo espiritual, sino una negación de sus creencias ancestrales. Sus semíes fueron destruidos, sus sacerdotes perseguidos, y su visión del universo declarada falsa o demoníaca. No solo se explotó su cuerpo, también se intentó borrar su alma colectiva. La violencia directa también jugó un papel clave. Cualquier resistencia, por mínima que fuera, era castigada de manera ejemplar. Aldeas incendiadas, líderes ejecutados, mujeres y niños capturados. El mensaje era claro: obediencia o muerte. Aunque hubo levantamientos y actos de resistencia heroica, la superioridad militar europea y el desgaste causado por las enfermedades hicieron imposible una defensa sostenida. El pueblo taíno no cayó de un día para otro, pero fue empujado lentamente hacia el abismo. En pocas décadas, la población indígena de Cuba pasó de cientos de miles de personas a apenas unos pocos miles. Algunos sobrevivientes fueron absorbidos por la nueva sociedad colonial mediante el mestizaje forzado, otros desaparecieron sin dejar registro. La lengua taína se fue apagando, su memoria quedó fragmentada y su historia fue reducida a notas marginales en los relatos oficiales de la conquista. Lo que ocurrió no fue un simple declive ni una adaptación al cambio, fue un genocidio. Sin embargo, este genocidio casi no se cuenta. Durante siglos, la narrativa dominante presentó la desaparición de los taínos como algo inevitable, como si se hubieran desvanecido por debilidad o atraso. Se ocultó la responsabilidad humana, las decisiones políticas, la codicia y la violencia estructural que los llevaron a la extinción. Se habló de conquista, de civilización, de progreso, pero rara vez se habló de exterminio. El fin del mundo taíno no fue solo la pérdida de un pueblo, sino la pérdida de una forma distinta de entender la vida, la naturaleza y la comunidad.
Fue el precio oculto sobre el que se construyó el orden colonial en el Caribe. Recordarlo hoy no es un acto de culpa, sino de verdad histórica, porque una civilización no desapareció, fue destruida, y mientras no se nombre con claridad lo que ocurrió, ese silencio seguirá siendo una forma más de violencia. Tras el colapso del mundo Thai y la consolidación del dominio europeo, Cuba dejó de ser únicamente una tierra explorada para convertirse en una pieza clave del proyecto colonial del Imperio Español en América. A partir de la segunda década del siglo XVI, la presencia española dejó de ser ocasional y pasó a organizarse de forma permanente mediante la fundación de villas, la implantación de instituciones coloniales y el control sistemático del territorio. Cuba ya no era un lugar de paso, se transformaba en colonia. La colonización formal comenzó bajo la dirección de Diego Velázquez de Cuéllar, enviado por la corona para someter y organizar la isla. Su estrategia fue clara: fundar asentamientos estables que sirvieran como centros administrativos, militares y económicos, desde los cuales ejercer control sobre el territorio y sus recursos. Así nacieron las primeras villas, núcleos urbanos diseñados a imagen de las ciudades españolas, con plaza central, iglesia, cabildo y viviendas para los colonos. La primera de estas villas fue Baracoa, fundada en 1511. Aislada por montañas y selvas, Baracoa fue la puerta de entrada a la colonización cubana. Desde allí se organizó la conquista del resto de la isla y se estableció el primer gobierno colonial. Aunque su ubicación dificultaba las comunicaciones, su valor simbólico fue enorme. Baracoa representaba el nacimiento de Cuba como entidad colonial bajo dominio español. Poco después surgió Santiago de Cuba, que pronto se convirtió en el principal centro político y administrativo de la isla. Gracias a su puerto natural y su cercanía con otras colonias del Caribe, Santiago adquirió relevancia estratégica. Durante años, fue la capital de Cuba y el corazón del poder español en la región oriental. Desde sus calles se dictaban leyes, se organizaban expediciones y se coordinaba el comercio colonial, siempre en beneficio de la metrópoli. Sin embargo, sería La Habana la que terminaría marcando el destino de la isla. Fundada en la costa norte, su localización resultó decisiva. Frente al estrecho de Florida, La Habana se convirtió rápidamente en el gran puerto del Caribe español. Allí convergían las flotas cargadas de oro, plata y mercancías procedentes de América antes de cruzar el Atlántico rumbo a España. La ciudad pasó de ser una villa más a convertirse en una fortaleza, protegida por murallas y castillos, diseñada para defender los intereses imperiales. La posición geográfica de Cuba la transformó en un enclave estratégico sin precedentes. No era la colonia más rica ni la más poblada, pero sí la más importante desde el punto de vista militar y logístico. Controlar Cuba significaba controlar las rutas marítimas del Caribe. Desde la isla se vigilaban los movimientos de otras potencias europeas, se protegían las flotas comerciales y se garantizaba la conexión entre América y Europa. Cuba se convirtió, en la práctica, en la llave del Imperio Español en el Nuevo Mundo. Este nuevo orden colonial trajo consigo una profunda transformación del paisaje humano y social de la isla. La población indígena, ya casi desaparecida, fue sustituida progresivamente por colonos europeos y más adelante por esclavos africanos. La economía se reorganizó en función de las necesidades imperiales: ganadería, agricultura, puertos, astilleros y servicios para las flotas. Todo estaba orientado a sostener el poder español más allá del océano. Así, en apenas unas décadas, Cuba pasó de ser una isla habitada por pueblos originarios a convertirse en una colonia plenamente integrada en el sistema imperial. Sus ciudades, sus puertos y su gente quedaron atados a un destino que no habían elegido. La fundación de villas como Baracoa, Santiago y La Habana no fue solo un proceso urbano, fue el inicio de una nueva identidad impuesta, construida sobre la desaparición de un mundo antiguo y al servicio de un imperio que veía en Cuba no un hogar, sino una pieza clave de su maquinaria colonial.
Con el avance del siglo XVI, La Habana dejó de ser una simple villa costera para convertirse en el corazón estratégico del Caribe y en una de las ciudades más importantes del Imperio Español. Su ubicación privilegiada, frente al estrecho de Florida y en el cruce natural de las rutas marítimas entre América y Europa, la transformó en la auténtica llave del Nuevo Mundo. Quien controlara La Habana controlaba el acceso al tesoro de un continente entero. A partir de mediados del siglo XVI, la ciudad se consolidó como punto de reunión de las flotas de Indias, los grandes convoyes que transportaban hacia España el oro y la plata extraídos de América. Galeones procedentes de México, Centroamérica y Sudamérica llegaban cargados de riquezas para reagruparse en el puerto habanero antes de emprender juntos el peligroso viaje transatlántico. Durante semanas, incluso meses, La Habana bullía de actividad. Marineros, soldados, comerciantes, cargamentos, reparaciones navales y una intensa vida económica giraban alrededor de la espera de las flotas de oro, pero donde había riqueza, también había peligro. La fama de La Habana se extendió rápidamente por Europa, y con ella llegaron corsarios y piratas dispuestos a arriesgarlo todo por un golpe maestro. Ingleses, franceses y holandeses acechaban las costas del Caribe, atacando puertos mal defendidos y capturando barcos aislados. La Habana se convirtió en un objetivo codiciado. Uno de los episodios más traumáticos ocurrió en 1555 cuando el corsario francés Jacques de Sores saqueó e incendió la ciudad casi por completo, dejando claro que la villa era vulnerable y que el imperio debía reaccionar. Ese ataque marcó un antes y un después. A partir de entonces, la corona española decidió transformar La Habana en una ciudad fortaleza. Comenzó una ambiciosa y costosa red de fortificaciones que cambiaría para siempre el paisaje urbano. Se levantaron castillos, murallas y baluartes diseñados para proteger la bahía y resistir ataques por tierra y mar. El castillo de los Tres Reyes del Morro y el castillo de San Salvador de la Punta se erigieron como guardianes de la entrada al puerto, mientras que murallas rodeaban la ciudad para defenderla de asaltos directos. La Habana pasó así de ser una ciudad abierta a convertirse en una plaza militar. La presencia de soldados, ingenieros y artillería se volvió permanente. La vida cotidiana quedó marcada por el sonido de los cañones, las guardias nocturnas y la tensión constante ante un posible ataque. Cada barco que entraba en la bahía era vigilado, cada movimiento en el horizonte generaba alerta. La ciudad vivía con la certeza de ser valiosa y por ello, permanentemente amenazada. A lo largo de los siglos XVI y XVII, opciones ataques continuaron. Corsarios como Francis Drake rondaron sus costas, y aunque no siempre lograron conquistarla, mantuvieron viva la sensación de peligro. Estos enfrentamientos consolidaron el carácter defensivo de La Habana y reforzaron su papel como bastión militar del Caribe español. La ciudad no solo protegía el comercio, sino también el prestigio y la supervivencia del imperio en América. Al mismo tiempo, este rol militar impulsó un enorme crecimiento económico y demográfico. Comerciantes, artesanos, funcionarios y soldados llegaron atraídos por las oportunidades que ofrecía una ciudad clave del sistema imperial. La Habana se convirtió en un centro comercial vital, donde circulaban mercancías, información y poder. No era la ciudad más productiva, pero sí la más estratégica, el nudo que unía América con Europa. Así nació La Habana Fortaleza, una ciudad forjada entre muros, cañones y mareas cargadas de oro. Su historia temprana estuvo marcada por el miedo, la ambición y la defensa constante. Cada piedra de sus castillos cuenta una historia de asedio y resistencia, convertida en la llave del Nuevo Mundo. La Habana no solo protegió las riquezas de un imperio, sino que también selló su propio destino, vivir siempre en el centro de la historia, entre el mar, la guerra y el poder. La historia de Cuba no puede entenderse sin África. Cuando el colapso del mundo indígena dejó a la colonia sin mano de obra suficiente, el sistema colonial recurrió a una de las mayores tragedias de la historia humana, la trata transatlántica de esclavos. Durante más de 3 siglos, cientos de miles de africanos fueron arrancados de sus tierras, encadenados, deshumanizados y transportados a la fuerza a la isla. Llegaron de regiones diversas del continente africano: Yoruba, Congo, Dahomey, Calabar, Angola,
portando en su memoria lenguas, dioses, ritmos y formas de entender la vida que el sistema esclavista intentó borrar, pero nunca logró destruir. Los esclavos africanos no llegaron como un grupo homogéneo, traían consigo una enorme diversidad cultural, hablaban lenguas distintas, practicaban religiones complejas y poseían sistemas sociales profundamente arraigados. Aunque los amos intentaron mezclar deliberadamente a personas de distintos orígenes para impedir la comunicación y la rebelión, esa diversidad se transformó en una nueva fuerza creadora. En los barracones, en los ingenios azucareros y en los márgenes de la ciudad colonial, África comenzó a reinventarse en suelo cubano. La religión fue uno de los principales espacios de resistencia. Obligados a adoptar el catolicismo, los esclavos desarrollaron un sofisticado sistema de sincretismo que les permitió mantener vivas sus creencias bajo una apariencia aceptable para el poder colonial. Así nació la santería, donde los orisas africanos se asociaron con santos cristianos, no como una rendición espiritual, sino como una estrategia de supervivencia cultural. Detrás de imágenes católicas, se ocultaban deidades ancestrales, rituales africanos, y una visión del mundo que colocaba la naturaleza, los ancestros y la energía vital en el centro de la XISTNCTEA. La música y el ritmo fueron otra forma de resistencia silenciosa pero poderosa. Los tambores africanos, prohibidos en muchos momentos por temor a que sirvieran para comunicarse y organizar rebeliones, sobrevivieron y se transformaron. De ellos nacieron expresiones musicales que hoy definen la identidad cubana: la rumba, los toques rituales, los cantos de trabajo, los coros callejeros. El cuerpo se convirtió en lenguaje, el baile, en memoria. Cada golpe de tambor era una afirmación de existencia frente a un sistema que negaba la humanidad de quienes lo producían. La cultura africana también sobrevivió a través de los cabildos de nación, asociaciones formadas por esclavos y libertos según su origen étnico. Aunque tolerados de manera limitada por las autoridades coloniales, estos espacios permitieron preservar lenguas, tradiciones, celebraciones y sistemas de ayuda mutua. Allí se transmitía la memoria africana de generación en generación, se cuidaba a los enfermos, se enterraba a los muertos según los rituales ancestrales, y se fortalecía una identidad colectiva que desafiaba la lógica de la esclavitud. La resistencia no fue solo cultural, también fue física y abierta. Hubo rebelión, fugas, y la creación de comunidades de esclavos cimarrones que escapaban al control colonial y se refugiaban en zonas inaccesibles. Pero incluso quienes no pudieron huir resistieron cada día desde dentro del sistema, negándose a olvidar quiénes eran. La cultura africana en Cuba no fue un legado pasivo, fue una conquista espiritual lograda bajo condiciones extremas. Con el paso del tiempo, esta herencia africana se mezcló con elementos europeos y criollos, dando lugar a una identidad nueva. La llamada Cuba Negra no fue un apéndice de la nación, fue uno de sus pilares fundamentales, en la música, en la religión, en el lenguaje, en la forma de sentir y de vivir. África dejó una huella profunda e irreversible. Sin ella, Cuba no sería Cuba. África no llegó a la isla como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva que resistió al látigo, a la prohibición y al olvido. La nación cubana se forjó también desde el sufrimiento de los esclavos, pero sobre todo desde su capacidad de crear, de adaptarse y de mantener su humanidad frente a la deshumanización. La cultura africana no solo sobrevivió en Cuba, dio forma a su alma. En la segunda mitad del siglo XIX Cuba era una colonia agotada por siglos de dominación, desigualdad y explotación, mientras otras regiones de América Latina ya habían conquistado su independencia. La isla seguía atada al dominio español, sostenida por una economía azucarera basada en la esclavitud y controlada por una élite colonial que respondía a la metrópoli. En ese contexto de injusticia profunda, censura política y ausencia total de derechos, comenzó a gestarse un movimiento que cambiaría para siempre la historia cubana: el grito de independencia. El 10 de octubre de 1868, en el ingenio, la de Majagua, un hacendado ilustrado tomó una decisión irreversible. Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos y los llamó a luchar por la libertad de Cuba.
Aquel acto, conocido como el Grito de Yara, no fue solo una proclamación política, sino una ruptura moral con el orden colonial. Por primera vez, la independencia se vinculaba abiertamente con la abolición de la esclavitud y con la idea de una nación cubana libre y soberana. El grito se extendió rápidamente por el oriente de la isla. Campesinos, antiguos esclavos, pequeños propietarios y criollos descontentos se unieron a una lucha desigual contra uno de los ejércitos más poderosos del momento. Así comenzó la llamada Guerra de los 10 años, la primera gran guerra por la independencia de Cuba. Fue un conflicto largo, duro y marcado por la precariedad. Los insurrectos carecían de armas, recursos y apoyo internacional, pero contaban con una determinación que el poder colonial no supo apagar. Durante esos años surgieron figuras que se convertirían en símbolos de la nación en gestación, líderes militares y civiles, hombres y mujeres que lo sacrificaron todo por una idea. Entre ellos destacó Antonio Maceo, cuya valentía y liderazgo desafiaron tanto al ejército español como al racismo imperante dentro y fuera del movimiento. Junto a él, estrategas como Máximo Gómez aportaron nuevas tácticas de guerra que mantuvieron viva la resistencia frente a un enemigo mejor armado, pero la guerra fue brutal. España respondió con una represión implacable, ejecuciones sumarias, pueblos incendiados, deportaciones y una política de castigo colectivo, destinada a quebrar el apoyo popular a la insurgencia. El hambre, las enfermedades y el agotamiento minaron a los combatientes. Muchos líderes fueron capturados, asesinados o forzados al exilio. Tras 10 años de lucha, la guerra terminó sin lograr la independencia, mediante un acuerdo que prometía reformas, pero que dejó intacto el dominio colonial. El fracaso militar no fue el fin del sueño independentista, sino su transformación. La derrota dejó una herida profunda, pero también una memoria compartida de sacrificio y dignidad. Los mártires de aquella primera guerra se convirtieron en referentes morales de la nación, hombres y mujeres que murieron sin ver la libertad, pero que sembraron una conciencia irreversible. Cuba ya no aceptaría vivir eternamente sometida. El Grito de Yara fue en esencia el nacimiento político de Cuba como idea de nación. Aunque no logró la independencia inmediata, rompió el silencio, encendió la llama y dejó claro que la libertad tendría un precio alto, pero inevitable. Entre fracasos, represión y sangre derramada, Cuba aprendió a luchar por sí misma, y ese aprendizaje, doloroso pero decisivo, marcaría el camino de las guerras que aún estaban por venir. A finales del siglo XIX, Cuba estaba exhausta. Tras décadas de guerras independentistas, represión colonial, pobreza y sacrificios humanos incalculables, el dominio de España se sostenía apenas por la fuerza militar y la inercia histórica. La isla ardía en rebeldía, y el imperio español, debilitado y aislado, ya no tenía la capacidad real de sofocar una insurrección que había echado raíces profundas en la sociedad cubana. En ese escenario crítico, una nueva potencia emergente observaba con atención a Estados Unidos. En 1898, el conflicto local se transformó en un asunto internacional. La explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana fue el detonante definitivo, aunque las causas exactas nunca fueron esclarecidas con total certeza. La prensa estadounidense culpó inmediatamente a España, desatando una ola de indignación pública. El lema Remember the Maine se convirtió en grito de guerra. Estados Unidos declaró la guerra a España, iniciando la guerra hispano-estadounidense. Para los independentistas cubanos, la entrada de Estados Unidos fue recibida con una mezcla de esperanza y desconfianza. Por un lado significaba el golpe final a un imperio agotado, por otro planteaba la incómoda pregunta de si Cuba sería realmente libre, o simplemente cambiaría de amo. Militarmente, el conflicto fue breve. Las fuerzas españolas, mal equipadas y desmoralizadas, fueron derrotadas en pocos meses. Batallas como las de San Juan y el Caney sellaron el destino del dominio español en la isla. En 1898, con la firma del Tratado de París, España renunció oficialmente a Cuba. Tras más de 4 siglos, el imperio español desaparecía del escenario cubano. Para muchos, aquello parecía el triunfo definitivo de la causa independentista. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja.
Cuba no obtuvo de inmediato una soberanía plena, en lugar de ello, pasó a quedar bajo ocupación militar estadounidense. Durante varios años, Estados Unidos gobernó la isla directamente, se reorganizaron instituciones, se reformó el sistema administrativo, y se modernizaron infraestructuras, pero siempre bajo supervisión extranjera. La independencia prometida llegó en 1902, pero condicionada. Para que Cuba pudiera constituirse como república, tuvo que aceptar la enmienda Platt, un conjunto de disposiciones que otorgaban a Estados Unidos el derecho de intervenir militarmente en la isla y de controlar aspectos clave de su política exterior y económica. Así nació una independencia incompleta. Cuba tenía bandera, himno y gobierno propio, pero no plena soberanía. La base naval de Guantánamo quedó en manos estadounidenses, y la joven república quedó atada a los intereses de su poderoso vecino del norte. Muchos de los ideales por los que habían luchado y muerto generaciones de cubanos quedaban, una vez más, aplazados. La caída de España no significó el final de la lucha por la autodeterminación, sino el inicio de una nueva etapa de dependencia. El siglo XX comenzaba para Cuba con una herida abierta, la sensación de haber sido liberada, pero no del todo libre. La intervención estadounidense puso fin al viejo imperio colonial, pero inauguró una relación desigual que marcaría profundamente la historia política, económica y social de la nación. España cayó, Estados Unidos entró, y Cuba, una vez más, quedó en medio de las grandes potencias, obligada a seguir luchando para que la palabra independencia significara algo más que una promesa escrita en papel. Tras décadas de dependencia, desigualdad y gobiernos sometidos a intereses externos, Cuba entró en una nueva etapa histórica a partir de 1959. El triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro prometía justicia social, soberanía nacional y el fin definitivo de la subordinación extranjera. Para millones de cubanos, aquella victoria significó esperanza por primera vez. El poder parecía estar en manos del propio pueblo, y no de una élite, ni de una potencia extranjera. Uno de los primeros pasos del nuevo gobierno fue una profunda transformación económica. Se aprobaron amplias nacionalizaciones que afectaron a grandes empresas, bancos, ingenios azucareros y propiedades que hasta entonces estaban en manos de capital extranjero, en su mayoría estadounidense. Estas medidas buscaban redistribuir la riqueza, garantizar el control nacional de los recursos y romper con el modelo económico dependiente heredado del pasado. Sin embargo, supusieron una ruptura frontal con Estados Unidos, que veía amenazados sus intereses estratégicos y económicos en el Caribe. La respuesta de Washington fue rápida y contundente. A comienzos de la década de 1960 se impuso un embargo económico, comercial y financiero destinado a aislar y asfixiar a la isla. El objetivo declarado era presionar al gobierno cubano para provocar su colapso. En la práctica, el embargo, que en Cuba se conoce como bloqueo, afectó a todos los aspectos de la vida cotidiana. Escasez de productos, dificultades para importar alimentos, medicinas, tecnología y materias primas, y un aislamiento internacional que condicionó el desarrollo del país durante generaciones. Ante esta situación, Cuba buscó apoyo en el otro gran bloque del mundo bipolar de la Guerra Fría. La alianza con la Unión Soviética fue tanto una necesidad como una decisión ideológica. La URSS se convirtió en su principal socio comercial y político, garantizando la compra del azúcar cubano, el suministro de petróleo y apoyo militar. Esta relación permitió a la isla sobrevivir al cerco económico, pero también la integró plenamente en la lógica de confrontación global entre este y oeste. Durante esos años, el socialismo cubano se presentó como un proyecto de dignidad y resistencia. Se impulsaron campañas masivas de alfabetización, se universalizó el acceso a la salud y a la educación, y se construyó un fuerte discurso de soberanía nacional. Para muchos cubanos, el sacrificio material tenía sentido si garantizaba independencia, igualdad y orgullo nacional. La resistencia al bloqueo se convirtió en parte de la identidad del país. Resistir era existir. Pero el costo fue alto.
La economía quedó profundamente condicionada por la falta de acceso a mercados, créditos y tecnología. La dependencia de la URSS creó una vulnerabilidad estructural que se haría evidente más tarde. Las carencias se volvieron parte del día a día: racionamiento, largas colas, limitaciones en el consumo y una constante tensión entre ideales y realidad. Aún así, una parte significativa de la población sostuvo el proyecto con convicción, convencida de que el precio de la soberanía siempre es elevado. El socialismo y el bloqueo marcaron a Cuba de forma indeleble. No fueron solo un sistema político y una política internacional, sino una experiencia vital colectiva. Esperanza frente a la injusticia histórica, resistencia frente a la presión externa y sacrificios asumidos como parte de una lucha mayor. En ese cruce entre ideales y dificultades, se forjó la Cuba contemporánea, una nación que aprendió a vivir bajo presión constante y a definirse, para bien o para mal, en oposición al poder que intentó doblegarla. El bloqueo no cayó, el socialismo resistió, y Cuba una vez más, siguió escribiendo su historia en condiciones extremas, convencida de que la independencia verdadera no se regala, se defiende, incluso cuando el precio es vivir con lo justo. En octubre de 1962, el mundo contuvo la respiración. Durante 13 días, la humanidad estuvo más cerca que nunca de una guerra nuclear total, y el epicentro de esa tensión global fue Cuba. Una isla pequeña, bloqueada, asediada y recién salida de una revolución social profunda, se convirtió de pronto en el tablero principal donde las dos grandes superpotencias del siglo XX medían fuerzas sin disparar todavía el primer misil. El contexto era el de la Guerra Fría, un conflicto sin frentes visibles pero con una amenaza constante de destrucción total. Tras el triunfo revolucionario y la ruptura con Estados Unidos, Cuba se había alineado con la Unión Soviética en busca de protección frente a una invasión que parecía inevitable, especialmente después del fracaso de Bahía de Cochinos. Para el gobierno cubano, la supervivencia del proyecto revolucionario estaba en juego. Para Washington, la presencia de un aliado soviético a solo 150 kilómetros de sus costas era inaceptable. En ese clima de amenaza permanente, la Unión Soviética tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia: instalar misiles nucleares en territorio cubano. No era un gesto simbólico. Aquellos misiles tenían capacidad para alcanzar gran parte del territorio estadounidense en cuestión de minutos. Para Moscú, era una forma de equilibrar el poder estratégico, ya que Estados Unidos había desplegado misiles similares apuntando a la URSS desde Europa. Para Cuba, significaba un escudo disuasorio frente a una invasión, pero para el mundo, era una bomba de tiempo. El 14 de octubre de 1962, aviones espía estadounidenses detectaron las bases de misiles en construcción. El presidente John F. Kennedy reunió de inmediato a su círculo más cercano. La noticia no se hizo pública de inmediato, pero las decisiones que se tomaron en secreto marcarían el destino del planeta. Se debatieron opciones extremas: bombardeos, invasión total de Cuba, ataques directos contra la URSS. Cada alternativa podía desencadenar una respuesta nuclear en cadena. Finalmente, Estados Unidos optó por imponer un bloqueo naval, denominado oficialmente cuarentena, alrededor de Cuba para impedir la llegada de más misiles soviéticos. Buques de guerra rodearon la isla. El mundo observaba. Cada barco que se acercaba al cerco podía provocar un enfrentamiento directo entre las dos potencias. La tensión se disparó. Los relojes del fin del mundo parecían avanzar sin freno. Mientras tanto, en Cuba, la población se preparaba para lo peor. Se cavaron trincheras, se organizaron milicias y se asumió que un ataque podía llegar en cualquier momento. Fidel Castro habló de resistencia total y de la posibilidad real de una guerra devastadora. Para los cubanos, no era un juego diplomático, era su territorio, sus ciudades y sus vidas las que estaban en la línea de fuego. Durante días interminables, el mundo vivió en suspenso. Aviones armados patrullaban el cielo, submarinos nucleares se movían bajo el mar y los líderes intercambiaban mensajes urgentes.
Finalmente, la crisis se resolvió mediante una negociación secreta. La Unión Soviética aceptó retirar los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos se comprometiera a no invadir la isla y retirara, discretamente, sus propios misiles de Turquía. La guerra nuclear fue evitada, pero el impacto fue profundo y duradero. Cuba quedó fuera de la negociación final, una realidad que marcó su relación con las superpotencias y reforzó su sentimiento de vulnerabilidad y desconfianza. Para el mundo, la crisis de los misiles fue una advertencia brutal. La destrucción total no era una metáfora, era una posibilidad real y cercana. Aquel octubre de 1962 redefinió el siglo XX, cambió la forma en que las potencias manejaban sus conflictos, dio paso a mecanismos de comunicación directa entre Washington y Moscú, y dejó claro que el equilibrio del terror tenía límites peligrosos. Cuba, por su parte, quedó para siempre inscrita en la historia como el lugar donde el mundo estuvo a punto de acabar. No fue solo una crisis diplomática. Fue el momento en que la humanidad miró al abismo nuclear y retrocedió por centímetros. Y en el centro de ese abismo, una isla caribeña cargó con un peso histórico desproporcionado, recordándonos que incluso los territorios más pequeños pueden convertirse, de pronto, en el eje del destino global. A comienzos de la década de 1990, Cuba entró en la etapa más dura de su historia contemporánea. Sin bombas, sin invasiones y sin declaraciones de guerra, el país se vio empujado a una crisis total que puso a prueba la resistencia física y moral de toda una nación. El detonante fue la caída de la Unión Soviética, el principal sostén económico, político y comercial de la isla durante más de 30 años. De un día para otro, Cuba perdió mercados, combustible, alimentos, créditos y aliados. El mundo que había sostenido su economía simplemente desapareció. La magnitud del golpe fue brutal. Más del 80% del comercio exterior cubano se esfumó en cuestión de meses. El petróleo dejó de llegar, las fábricas se paralizaron, el transporte colapsó y la electricidad se volvió un lujo impredecible. Comenzó así el llamado período especial en tiempos de paz, un eufemismo oficial para nombrar lo innombrable, una economía al borde del colapso y una población enfrentada a la escasez extrema. El hambre se instaló en la vida cotidiana. Las raciones disminuyeron hasta niveles mínimos. La carne desapareció, el arroz y los frijoles se convirtieron en tesoros, y muchas familias sobrevivían con una sola comida al día. El peso corporal promedio de la población descendió de forma alarmante. Las enfermedades asociadas a la malnutrición aumentaron. Para una generación entera, el estómago vacío se convirtió en parte del paisaje diario. Los apagones marcaron el ritmo de la vida. Días enteros sin electricidad sumían ciudades completas en la oscuridad. Las noches se alargaban entre velas, silencios y calor insoportable. Neveras apagadas, alimentos que se echaban a perder, hospitales funcionando al límite. La modernidad se apagó, literalmente. Cuba retrocedió décadas en cuestión de semanas. El transporte fue otro símbolo del colapso. Sin combustible, los autobuses desaparecieron y la bicicleta se convirtió en emblema del período especial. Miles de personas recorrían kilómetros cada día para llegar al trabajo o a la escuela. Caminar largas distancias dejó de ser una opción y pasó a ser una obligación. La fatiga física se acumulaba, pero la vida debía continuar. Sin embargo, en medio del derrumbe surgió una respuesta inesperada: el ingenio. La supervivencia se convirtió en una forma de creatividad colectiva. Se desarrolló la agricultura urbana, solares vacíos se transformaron en huertos, se reutilizó, se recicló, se improvisó. Donde no había recursos, había inventiva. La escasez obligó a aprender a vivir con casi nada. La solidaridad también emergió como mecanismo de resistencia. Familias compartían lo poco que tenían, vecinos se ayudaban mutuamente, comunidades enteras se organizaban para sobrevivir. No fue una etapa romántica ni heroica, pero sí profundamente humana. En muchos casos, la única red de seguridad fue el otro. El dolor, sin embargo, fue real y profundo. Muchos no resistieron, otros optaron por marcharse, arriesgando la vida en el mar.
El período especial dejó cicatrices invisibles, frustración, trauma, pérdida de sueños, una sensación de cansancio histórico. La promesa del futuro quedó suspendida en un presente interminable de carencias. Bajo el liderazgo de Fidel Castro, el Estado apostó por resistir a cualquier precio, sin renunciar al sistema político, aun cuando el costo social fue enorme. Para algunos, fue una demostración de dignidad, para otros, una condena prolongada. Lo cierto es que el país no colapsó, sobrevivió. El período especial no fue solo una crisis económica, fue una prueba existencial, definió a generaciones enteras y reconfiguró la identidad cubana contemporánea, enseñó a sobrevivir sin certezas, a vivir con lo mínimo, y a cargar con un dolor silencioso que rara vez aparece en las estadísticas. Cuba no cayó, pero quedó marcada, y quienes vivieron aquellos años aprendieron una lección que no se olvida: cuando todo desaparece, lo único que queda es la capacidad humana de resistir, incluso cuando resistir duele.